Amigos, amigas, a lo largo de la historia de la humanidad hemos vivido y vivimos en un constante peligro por la extinción de la especie. Pero esta vez no me refiero a las guerras interminables, sino a las pandemias biológicas. Son muchas, demasiadas y variadas, y su impacto ha alcanzado niveles de gravedad increíbles a lo largo de nuestra historia. Su presencia en la literatura por ello ha sido inevitable, a veces expuesta como un hecho histórico, otras como una metáfora del cataclismo. En esta ocasión voy a referirme a estos textos clásicos de la literatura universal occidental que han tocado estos temas y que debemos conocer. El orden de los libros que presentaré están compuestos por una línea cronológica. Antes de comenzar, si te gusta la lectura, no olvides seguirme por mi cuenta de Instagram, donde comparto libros de diversos temas. Sin más que decir, comencemos. El primer libro no debería estar en la lista quizá, pero lo coloco solo por un detalle. La Divina Comedia de Dante narra en verso el camino de su protagonista por el infierno, el purgatorio y el paraíso, luego de la muerte de su amada Beatriz, una joven quien fue víctima de la peste negra en 1290. El segundo libro es un clásico y un libro grande, el Decamerón de Boccaccio, libro compuesto de 100 historias de diversos temas. Engranando todas estas historias hay una historia central, y es la que da inicio al libro. 10 jóvenes huyen de una plaga refugiándose en una villa a las afueras de Florencia. Es posible que la referencia histórica para la estructura de este libro sea la epidemia de peste negra que golpeó a Florencia en 1348. El siguiente libro es Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe. Sí, el mismísimo autor de Robinson Crusoe. Pero tengamos en cuenta algo. Cuando Defoe tenía apenas 5 años, en 1665, la famosa peste bubónica asoló Londres, dejando millares de personas fallecidas. Muchos años después, la sombra de esta peste brotó en el sur de Francia, despuntando nuevamente sobre Europa. Al igual que otros gobiernos europeos, el gobierno inglés tomó enérgicas medidas para evitar que la epidemia entrara en el país. Entre otras acciones, decretaron un embargo a todas las naves procedentes del Mediterráneo, lo que desencadenó iras de los comerciantes e industriales que excitaron a la opinión pública contra el gobierno, acusándolo de arruinar la economía. En ese contexto se publica en 1721 Diario del Año de la Peste, libro que menguó esa campaña alarmista. De hecho, muchos sostienen que escribiera ese libro por encargo del gobierno inglés, y es que sí fue verdad que en ese entonces Defoe trabajara como agente secreto del gobierno inglés. El libro es narrado por un personaje sin nombre que se niega a abandonar la ciudad a pesar de la peste, narrado como un reportaje periodístico, como un testimonio de hechos verosímiles y como una calamidad que vino de castigo divino o demoníaco. El siguiente libro es un clásico de la literatura italiana y es Los novios de Alessandro Manzoni, la historia de amor de dos novios cuyo matrimonio parece imposible. El libro presenta de fondo la peste milanesa de 1630. También en este libro aparecen estos conocidos personajes, los temibles untore, individuos que propagaban la enfermedad con polvos que esparcían sobre manijas de puertas y lugares públicos. El siguiente libro es una novela pequeñísima, La muerte en Venecia de Thomas Mann. La historia cuenta la llegada a Venecia de un escritor alemán que había huido de su país por un brote de cólera. Al llegar ahí, el protagonista se interesa obsesivamente de un adolescente polaco que conoce en Venecia y que no querrá alejarse de él a pesar de la epidemia que amenaza a esta ciudad. El siguiente libro es famosísimo, están hablando de por todos lados, y es La peste de Albert Camus. En este libro se cuenta la lucha contra una epidemia de peste bubónica desencadenada en la ciudad argelia de Orán. Además, se presentan los esfuerzos médicos encabezados por el Dr. Rieu en su batalla para detener la infección. Algunos aseguran que el autor se inspiró en el brote del cólera que azotó la misma ciudad en el siglo XIX. Otros que es una metáfora de la resistencia francesa en contra del nazismo en la atmósfera de cuarentena, inseguridad y horror de una guerra que apenas había acabado unos años antes de la publicación de La peste. Y hablando del cólera, tengo que mencionar El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez.
Este libro de amor no gira en torno a la epidemia del cólera, como algunos de ustedes pueden imaginar. Más bien es la historia de amores contrariados que vive Florentino Ariza con Fermina Daza. Ellos atraviesan una serie de aventuras y desventuras hasta que se encuentran con esta epidemia del cólera que azotó en la realidad a Cartagena en finales del siglo XIX. Quiero agregar que estos eventos trágicos, cataclísmicos, las pestes, acompañan a la obra de García Márquez. Por ello, podría recomendar también La hojarasca o 100 años de soledad o La mala hora. Y el último libro que me gustaría recomendar para leer en estos tiempos es Ensayos sobre la ceguera de José Saramago. En esta novela, el cataclismo se presenta como metáfora, no es un hecho real. Comienza una pandemia que hace que la población de un lugar que no conocemos comience a quedarse ciega. Y aquí dejamos la lista. Comprendo que hay muchos otros libros de la literatura que han tocado estos temas pandémicos, libros de ciencia ficción, por ejemplo. Hay muchos libros que tocan este tema de manera transversal y a su manera están algunos de libros de Stephen King, de Michael Crichton, etc. Más bien te invito a comentar algún libro que tú conoces para poder canalizar en los comentarios la mayor cantidad de títulos sobre libros de estos temas. Antes de terminar, si estás viendo este video en marzo o abril de 2020 y en tu localidad se están tomando medidas para menguar la expansión del llamado coronavirus, por favor, espero que estés tomando en cuenta las indicaciones oficiales. De mi parte, lo único que estoy promoviendo es que no compartan información falsa o no verificada. Que este evento nos sirva para darnos cuenta del poder que tenemos cada uno para cuidarnos y cuidar a los demás. Y esto fue todo por hoy. Comparte este video para que más personas puedan conocer estos libros. Cuídense mucho, los quiero y no se olviden que esta historia recién comienza.